Hola, ¿qué tal mis estimados alumnos? En esta ocasión hablaremos un poco con respecto a la historia del modelo atómico. Bien, este concepto se remonta a la antigua Grecia y uno de sus exponentes principales es Demócrito, alumno de Leucipo. Pero bueno, empecemos con un video para entender un poquito lo que se pensaba en la antigua Grecia. Demócrito descubrió el átomo. ¿Esto nos parece fantástico? ¿El átomo? ¿Hace 2400 años? ¡Eso no puede ser cierto! Bueno, ya veo que el átomo sorprende. Os diré, no sabemos mucho sobre Demócrito aparte del hecho de que siempre se estaba riendo. Noómetros. El mundo no está hecho de 4 elementos. Son el fuego, el agua, el aire y la tierra. ¿Y si todos fueran formas diferentes del mismo elemento? Mira. Gracias al calor del sol, el agua se ha evaporado. ¿En qué se ha convertido? En aire. ¿Y el fuego? Esta rama proviene de la Tierra. Y se convierte en fuego. Noómetros, no hay 4 elementos. Hay un elemento básico, el más pequeño que existe. Mira esto, mira. Ni siquiera este grano de arena es el elemento más pequeño de la Tierra, porque puede dividirse. El elemento más pequeño es el átomo. Es tan pequeño que ni siquiera podemos verlo. En ese caso voy a romperlo en átomos. Siempre puedes intentarlo. Todavía podría ser más pequeño. ¿Más pequeño aún? ¡Ay! No menos. Quizá algún día los hombres sean capaces de ver los átomos. Nosotros solo podemos imaginarlos. Así que Demócrito imaginó el átomo 2400 años antes de que nuestros científicos llegaran a verlo. Bueno, así es como Demócrito fue el primero en establecer el concepto de átomo y lo definió como entidades infinitamente pequeñas de las que se forma toda la materia. En el idioma griego, a significa sin y tomo división, por lo que a un átomo se traduce sin división, argumentando que los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos e indestructibles. Y así cualquier materia, por ejemplo una manzana, si la vamos fragmentando paso a paso, va a llegar a un punto en el que ya no vamos a poder dividirla y a eso, en la parte más pequeña de la materia, sería el átomo. Pues bueno, este concepto se retomó después de mucho tiempo, hacia 1803, con el personaje científico Dalton. Y Dalton pensaba que los elementos están constituidos de partículas diminutas llamados átomos, que son indestructibles e indivisibles. Está retomando la idea de Demócrito. Y sin embargo establece más postulados. El segundo postulado dice que todos los átomos de un determinado elemento son idénticos. Por ejemplo, los átomos por los que está hecho este trozo de cobre, todos los átomos son pequeños, pero son idénticos entre ellos. Y por ejemplo, si tenemos a los átomos de azufre también van a ser átomos idénticos entre todos los átomos de azufre. Pues bien, fíjense cómo Dalton representa a los átomos como esferas, esferas muy pequeñitas, esferas que no podemos ver. Ahora, en el postulado número 3, los átomos de un elemento son diferentes de los de cualquier otro elemento. Por ejemplo, estos átomos que son del elemento cobre van a ser átomos diferentes a los átomos de los que está conformado el azufre. Por otro lado, en el postulado número 4, nos dice que los átomos de un elemento se combinan con los átomos de otros elementos para formar compuestos químicos. En este caso, el compuesto químico que se está presentando en pantalla es el metano. Fíjense que es una esfera de color negro que representa al carbono y 4 esferas de color blanco que representan al hidrógeno. Ahora, en el postulado número 5, establece que una reacción química simplemente cambia la forma en que los átomos se agrupan.
Por ejemplo, aquí el metano, que era carbono unido a hidrógeno, al interactuar con moléculas de oxígeno, en este caso el oxígeno son esferas de color rojo, pues el ordenamiento de los enlaces, por ejemplo, el carbono que estaba unido a hidrógeno, ahora aparece el carbono unido con dos oxígenos, mientras que la otra molécula de oxígeno aparece unida con los hidrógenos, dando así al compuesto dióxido de carbono y al agua. Lo que podemos ver es el reordenamiento de los enlaces químicos. Y estos son los postulados de la teoría atómica de Dalton. Entonces, posteriormente llegó el personaje llamado Thomson, Joseph Thomson. Este personaje inglés experimentó con tubos de rayos catódicos. Vamos a ver un video rápidamente de los tubos de rayos catódicos. Aquí podemos ver que en este tubo, parecido a un foco, hay un haz luminoso en su centro al cual se le está aproximando un imán. Este imán se invierte su polaridad y nos damos cuenta que eso desvía al haz luminoso. Con este experimento se está demostrando la carga que puede tener, en este caso, el átomo o la luz. Posteriormente experimenta con otro tipo de tubo de rayos catódicos, el famoso tubo de Crookes, y aquí se ve que colocan en el interior un reguilete y al prender el sistema eléctrico o al cerrar el ciclo eléctrico, pues se ve cómo gira el reguilete. Entonces aquí, al ver girar al reguilete, Thomson propone que los átomos están formados, son esferas pequeñas, pero que en su interior tienen electrones, los cuales se pueden desprender de él, generando el flujo llamado electricidad. Y pues bueno, aquí tenemos el modelo propuesto por Thomson, el cual se le llama el budín con pasas, el cual también indica aquí, como se ve en la imagen, que es una esfera sólida, tal cual lo pensó Dalton, pero que esa esfera tendría que tener una carga positiva a la cual se agregaran pequeñas subpartículas o partículas subatómicas llamadas electrones con carga negativa que estarían incrustados precisamente en esta esfera. Estos electrones son los que se pueden desprender del átomo para generar la electricidad, ¿verdad? Entonces, este es el modelo de Thomson llamado el budín con pasas. Posteriormente, llega Rutherford, este neozelandés, en 1911, experimenta con oro. En ese tiempo, de hecho, a Rutherford se le considera también un pionero en el estudio y trabajo de elementos radioactivos. Entonces, en esa época ya se conocían la radiación alfa, que libera partículas alfa precisamente, y se le ocurrió trabajar con una laminilla de oro. Esta laminilla de oro fue hecha pues a partir de un lingote de oro, el cual fue deformado hasta formar una hoja, y se dio cuenta que al bombardear con partículas alfa la lámina de oro, utilizó un detector de sulfuro de zinc para verificar que las partículas que emite con la fuente de partículas alfa se pueda ver a dónde llegaban. Entonces se da cuenta que la gran mayoría de partículas alfa puede atravesar a la lámina de oro. Entonces ahí hace un descubrimiento, se da cuenta que el átomo en realidad es un elemento, una partícula hueca. Entonces se da cuenta que la gran mayoría de partículas atraviesa, otras tantas se desvían y unas muy poquitas rebotaban. Entonces ahora viene la pregunta, ¿por qué rebotaban? Entonces podemos ir a esta animación de la Universidad de Colorado y podemos analizar un poquito esta situación. Aquí tenemos a la laminilla de oro con un acercamiento gigantesco donde se podría ver la escala atómica. En este caso se está representando el modelo del átomo de Rutherford. Entonces aplicamos o lanzamos las partículas alfa y ustedes pueden ver ahí cómo las partículas alfa siguen estas trayectorias. Vean cómo algunos se desvían y otros muy poquitos rebotan o regresan. Entonces esto llevó a Rutherford a establecer el siguiente modelo atómico.
Entonces, Rutherford establece este modelo que ustedes ven en pantalla, donde asigna a un punto particular del átomo en su centro llamado núcleo, asigna a él que en él se encuentran una cantidad de cargas positivas a las que posteriormente se llamaron protones, y dice que también en el núcleo se encuentra la mayor cantidad de la masa atómica y que alrededor de ese núcleo está una corteza, y en esa corteza es donde están los electrones ya descubiertos por Thomson. Entonces fíjense cómo cambia de Thomson, del modelo de Thomson, que venimos de este modelo, que es una esfera sólida con carga positiva, donde están incrustados los electrones. Vamos a pasar al nuevo modelo, que es el modelo de Rutherford, y este modelo pues, ya presenta a la carga positiva en una muy pequeña porción del átomo, que se llama núcleo, y ahí se encuentra la carga positiva. Efectivamente, los electrones están girando alrededor de este núcleo, y el átomo es un espacio vacío en su totalidad, no es una esfera sólida, es espacio vacío. Por eso las partículas alfa podían atravesar la gran mayoría por todo el espacio vacío de los átomos de oro. Y bueno, este es el modelo de Rutherford. Posteriormente llega el personaje llamado Niels Bohr, al cual se considera el padre de la mecánica cuántica. Y pues bueno, antes de hablar sobre su experimento, recordemos que la luz, al cambiar de material, al cambiar del material en el que está viajando, en este caso aire, a otro material diferente, por ejemplo vidrio, tenemos un prisma aquí. Entonces vemos cómo la luz blanca se descompone en los colores que conocemos como los colores del arco iris. Entonces, esto es lo que le pasa a la luz blanca al cambiar de material mediante la propiedad de refracción. Pues uno de los experimentos que trabajó Bohr fue el siguiente. Sabiendo que el prisma puede descomponer la luz blanca, se le ocurrió interponer entre el prisma y la fuente de luz a un elemento químico, por ejemplo, el hidrógeno. Entonces se dio cuenta que el hidrógeno absorbía parte de la energía que normalmente la luz blanca emite. Entonces, fíjense, se generaron un patrón de líneas negras que a ese patrón se le llamó espectro de absorción. Y aquí podemos ver el espectro de absorción del hidrógeno y en la parte de abajo el espectro de emisión. Veamos algunos elementos más. Por ejemplo, aquí está el que acabamos de ver, el hidrógeno. Normalmente la luz blanca pues no manifestaría ninguna línea negra, se vería completo el espectro, pero si atravesamos al hidrógeno, como se menciona en el experimento, pues aparecen estas franjas negras, que es la cantidad de energía que el hidrógeno es capaz de absorber de la luz. Este sería el espectro de absorción, y cuando retiramos la fuente de luz, el hidrógeno nos regresa la energía absorbida, y esa energía absorbida se llamaría, cuando se manifiesta, sería el espectro de emisión. Quiero comentarles rápidamente que cada elemento químico tiene su propio espectro de absorción y su propio espectro de emisión. Por ejemplo, este es el helio, el litio, el berilio, el boro, el carbono. Fíjense el carbono, cuántas bandas tiene en su espectro de emisión. Y fíjense cómo exactamente al colocar el espectro de absorción justo en el lugar donde se absorbe la energía, recuerden que cada color tiene una energía diferente. Entonces la emisión, fíjense cómo son complementarios los dos espectros, el de absorción y el de emisión. Bueno, estos son los espectros de absorción y de emisión de los diferentes elementos químicos, pero Bohr se centró en el espectro de absorción y emisión del hidrógeno, llegando a las siguientes conclusiones. Efectivamente, hay un núcleo positivo, como bien lo estableció ya Rutherford, pero los electrones van a girar en órbitas específicas de acuerdo con la energía que tengan los electrones.
él llegó a establecer también la existencia de 7 niveles de energía. Aquí solamente vemos 2 niveles de energía, y también estableció cuántos electrones era capaz de recibir cada nivel de energía, que eso lo estudiaremos más adelante. Entonces, la energía que se absorbe o se emite es la energía que resulta de los electrones cambiando de un nivel de una órbita a otra. Entonces, este es el modelo atómico de Niels Bohr. Entonces, lo que hay que destacar aquí son estas órbitas circulares que representan cada nivel de energía. Mientras más alejados del núcleo, más energía tendrán. Entonces, este es el modelo de Bohr. Y bueno, cabe mencionar que Bohr ocupó también ecuaciones físicas, ecuaciones matemáticas, para llegar a esos resultados. Posteriormente a Bohr, un tiempo después, el personaje Arnold Sommerfeld simplemente hace algunas correcciones al modelo y a los cálculos que hizo Bohr y establece que las órbitas o los niveles de energía no necesariamente tenían que ser completamente circulares, sino que también podían ser elípticas. Y también estableció que a partir del segundo nivel de energía puede haber subniveles, es decir, otros niveles que pueden ocupar el mismo nivel 2. Entonces, esta es una aportación que hace Arnold Sommerfeld hacia 1916. En ese mismo año aparecen los cálculos del señor Erwin Schrödinger, que este personaje ocupa todas las variables relacionadas en ese tiempo con el movimiento de los electrones y los coloca en una ecuación. Esta es una ecuación muy famosa, una de las ecuaciones más bonitas que tiene la ciencia, y esta ecuación lo que pretende es permitir conocer la posición en la que se pueden encontrar los electrones. Por ejemplo, estos puntitos son las diferentes posiciones que puede tener un electrón alrededor del núcleo positivo. Y a esta alta probabilidad de localizar a los electrones alrededor del núcleo se le llamó orbital atómico. Entonces, este es un concepto nuevo establecido por Erwin Schrödinger a partir de su ecuación. Hubo un par de personajes que son Dirac y Jordan, quienes trataron de continuar y dar explicación a la ecuación de Schrödinger. Entonces ellos siguieron utilizando varios cálculos, siguieron utilizando la ecuación de Schrödinger y el principio de incertidumbre, y al mismo tiempo utilizaron la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein para establecer o descubrir la existencia de más orbitales atómicos. Entonces el modelo atómico pues más reciente pues es este modelo en el que se propone dónde se encuentran los electrones. Aquí podemos ver al núcleo y en estos orbitales estarían los electrones, ¿no? Y para localizar a los electrones se utiliza la mecánica cuántica y pues hay unos famosos números cuánticos que sería uno de los temas que vamos a ver en siguientes capítulos. Entonces, llega más adelante el personaje Chadwick, y el señor Chadwick descubre que en el núcleo no solamente hay cargas positivas, no solamente hay protones. Él descubre con sus experimentos que en el núcleo también hay unas partículas que no tienen carga. Estas partículas se llaman neutrones. Fíjense cómo aquí en color rojo se ven 1, 2, 3, 4, 5 cargas positivas, a los que se debe la carga positiva precisamente del núcleo. Pero la aportación de Chadwick es descubrir que existen otras partículas que no tienen carga, por eso se representan con el signo más menos para decir que son cargas neutras, y precisamente se le da el nombre de neutrones. Ya Rutherford había hecho hipótesis al respecto de la existencia de los neutrones, pero Chadwick lo comprueba y pues por eso se gana varios reconocimientos internacionales de la época. Y pues bueno, esta es la aportación de Chadwick. También confirma que toda la masa de un átomo se encuentra en su núcleo y que se debe a la suma de protones y neutrones que se encuentren en ese mismo núcleo. Pues bueno, esta es un poquito de la historia del modelo atómico.
Y pues bueno, si se dan cuenta, no es tan sencillo entender todos los experimentos que realizaron estos genios, pero pues así ya tenemos una idea de el comportamiento de la unidad estructural de la materia, que es el átomo. Gracias por ver este video.